muy bien y pensamos, bueno, no pensamos, ya decidido, la vamos a repetir en febrero del próximo año y en septiembre del próximo año. Pero el valor agregado del evento de esta noche es que la traducción se realizó con la presencia de la autora del libro en los últimos momentos de la realización de la traducción. Y más allá de ello, tenemos el placer y el honor de tener hoy con nosotros a Rosa Matteucci. Rosa la invitamos para que participara de la Feria del Libro de Guadalajara y muy amablemente ha extendido su estancia en México justamente para participar al evento de hoy, y sé que se enganchó muchísimo con todo esto de la traduzione, así que grazie mille Rosa per esserti fermata, per stare qui con noi in questo evento. È stato un piacere. È stato un arricchimento per me questo. Bueno, entonces me parece que fue realmente una fórmula que funcionó muy bien y eso me hace sumamente feliz. No quiero alargarme más y bueno, primero quiero agradecer obviamente a los coordinadores del proyecto de traducción, Bárbara Bertoni y Tomás Serrano, que son los dos genius como ex máquina, para usar un término de la ópera, que realmente crearon este producto increíble. Y más allá de ello le quería comentar que a partir de hoy, o sea desde hace una hora, la traducción está disponible online entrando en la página web del instituto. Ahí estará durante un mes. Fue una concesión especial que nos hizo la casa, la editorial Adelphi, que editó el libro de Rosa en italiano. Bueno, muchísimas gracias. Le dejo la palabra entonces a Bárbara, que va a seguir con presentando el grupo, el trabajo y lo que va a pasar esta noche. Gracias. Nuestro ambicioso objetivo fue traducir en grupo una novela entera, Constelaciones Familiares de Rosa Matteucci, publicada por Adelphi en 2016. Esta tarea nos enfrentó con toda una serie de dificultades, como la armonización del estilo general y la uniformación de las estrategias traductivas que se tuvieron que respetar a lo largo del trabajo. Esta traducción es, de hecho, el resultado del trabajo de un grupo de traductores muy heterogéneo. No es el clásico grupo de estudiantes que toman un taller de traducción dentro de una carrera en traducción o letras, donde todos tienen más o menos la misma edad, el mismo nivel de dominio de la lengua y de experiencia traductiva. En nuestro caso, para unos fue su primera experiencia de traducción, otros ya tienen traducciones publicadas, y una es una traductora profesional del inglés al español. Algunos aprendieron italiano en los cursos de lengua del instituto, otros son estudiantes de la carrera de letras italianas, otros vivieron en Italia. Las edades también son muy variadas. Podríamos llamar a nuestro grupo el de las tres generaciones, puesto que hay participantes muy jóvenes, otros jóvenes y otros menos jóvenes, pudiendo ser los más jóvenes nietos de las menos jóvenes. En nuestro grupo, además de una base considerable de estudiantes de la UNAM, hay participantes de varias profesiones y formaciones distintas. Una profesora de francés, una intérprete, una médico jubilada, una dentista, un ingeniero eléctrico, una actriz, una directora de cine, una administradora de empresas. Algunos ya tenían la pasión por la traducción, otros la descubrieron en este taller. A pesar de su heterogeneidad, el grupo resultó constante, comprometido y solidario. El taller fue coordinado en la fructífera modalidad a 4 manos por 2 coordinadores, su servidora italiana, que se dedicó principalmente a la interpretación correcta del texto original, el cual es complicado, ya que está escrito con un estilo muy peculiar, en el que se mezclan registros altos y bajos, tecnicismos, voces dialectales, palabras inventadas y muchas referencias culturales a la Italia de la infancia de la autora.
El maestro Tomás Serrano, mexicano, traductor al español de varias obras del italiano, se ocupó especialmente de cuidar que no se perdiera toda la riqueza lingüística y estilística del texto Cuenta en la traslación al texto Meta. Nuestra traducción debe considerarse, sin embargo, como un trabajo verdaderamente colectivo, puesto que los coordinadores del taller no fueron los únicos que se ocuparon de corregir las traducciones. Todos los traductores fueron muy participativos, todos contribuyeron a mejorar el trabajo de los demás con sus comentarios y observaciones, y todos se demostraron tolerantes respecto a las críticas de los demás. Al ser un grupo heterogéneo, nos encontramos en la situación de tener 3 diferentes generaciones colaborando, lo cual dio lugar a animadas discusiones en torno al lenguaje, revelando que la lengua está en continuo proceso de evolución y que ciertas expresiones comunes entre los más jóvenes son oscuras para los menos jóvenes y viceversa. El segundo objetivo de nuestro taller fue que todos estuvieran conscientes de que estábamos traduciendo un texto que sería publicado. Los traductores, pese a que algunos nunca habían traducido, participaron en todo el proceso de información y revisión hasta que la novela estuviera lista para publicarse. Esta, en nuestra opinión, es una experiencia muy enriquecedora para los aspirantes a traductores que aún no han tenido la oportunidad de publicar una obra entera, y es algo que casi nunca se enseña en los cursos de traducción. Además, es muy estimulante para todos saber que se está trabajando con un objetivo concreto en común. Y antes de dejar la palabra al maestro Serrano, queremos agradecer, además de todo el grupo de traductores que permitieron llevar a cabo este proyecto, la editorial Adelphi por concedernos de manera gratuita los derechos de publicación para la edición digital, al doctor Marco Marica por haber apoyado desde el principio nuestra propuesta, a la autora Rosa Matteucci, que nos acompañó en las últimas sesiones del taller, a Victoria de Hoyo, psicoterapeuta, que nos ofreció una terapia de grupo a Carlos Martínez López, que es el fotógrafo oficial de nuestro grupo, a Alma Martínez Ibáñez, que nos ofreció su ayuda para la revisión, y a José Miguel Rentería, alias Pepe, el ingeniero técnico de nuestro grupo que preparó la publicación digital y el PowerPoint de nuestra presentación. Muchas gracias. Yo también quiero agradecer al público que nos acompaña en este acto, a Marco Marica por hospedarnos aquí en el instituto, dado que no son muchas las instituciones que se dedican a lo que nosotros hacemos, es decir, a la formación de traductores del italiano al español. Obviamente también a Rosa Matteucci, que yo no he tenido mucho tiempo de conocer, y a mi colega Bárbara Bertoni, que es más bien gracias a ella que lleva el papel más importante como coordinadora de este taller, y que dedicó varias horas extras, lo que yo no pude hacer, para llegar a puerto y para llegar al resultado que ahora les presentamos a ustedes. Yo me voy a encargar un poco de referirles a ustedes algunos de los presupuestos teóricos que subyacen a este trabajo y que generalmente no se dan a conocer cuando la obra llega a manos del lector. Digo, en este proyecto se conjugan algunos presupuestos teóricos que nosotros consideramos elementales en el ejercicio de la traducción y que a nuestro juicio son dignos de mencionar. Por un lado, la metodología que nosotros ponemos en práctica, la teoría de la traducción y la edición. En cuanto a la metodología,
nuestra propuesta de enseñanza de la traducción a 4 manos busca principalmente recoger de la forma más fidedigna todo lo contenido en el texto objeto de trabajo. Me refiero a la forma, al contenido o sentido y a la estética que subyacen en todo texto literario. Se trata de un propósito que le exige al profesor que guía la tarea de traducir, un conocimiento profundo de ambos sistemas lingüísticos en juego, en este caso el italiano y el español. Pero además, un conocimiento igualmente profundo de ambas culturas. Dicho de otro modo, un bilingüismo y un biculturalismo conscientes y equilibrados. Prerrogativas difíciles de reunir en una sola persona. De ahí que nosotros, Bárbara y yo, hayamos decidido conjuntar nuestros esfuerzos para echar a andar este proyecto. En la obra de Rosa Matteucci subyacen una infinidad de implícitos culturales, algunos obvios y algunos muy escondidos. Asimismo, giros y estructuras sintácticas muy diversas que van desde la frase simple hasta una frase sumamente compleja. Una intertextualidad también muy variada y casi siempre implícita. Una riqueza de registros y niveles de lengua que incluyen cultismos, anacronismos, regionalismos, creación de palabras, neologismos, palabras y expresiones en lenguas extranjeras, terminología especializada y una gran riqueza morfológica de la lengua italiana. Una diversidad de tonos que van de lo humorístico a lo irónico, a lo sardónico, a lo cáustico, así como temáticas muy diversas. Reconocer dichos elementos en el texto de partida fue tarea de los traductores, guiados por mi colega Bárbara Bertoni. Recrearlos en la lengua de llegada fue posible con mi colaboración. En cuanto a la traductología, esa ciencia que empieza a desarrollarse en las últimas décadas del siglo pasado, si bien la práctica de la traducción es milenaria, es claro que la historia de la traducción da cuenta de una actividad milenaria, como ya digo. Sin embargo, no es sino hasta en las últimas décadas del siglo pasado cuando aparecen los primeros estudios formales en torno a este oficio. Conscientes de ello, en este taller siempre tuvimos presente algunos de los traductores, de los traductólogos, que nos parecían los más pertinentes para el conseguimiento de nuestros objetivos. Obviamente, confiando en sus propuestas alternativas de pensar la traducción. Y así, por ejemplo, Lorenz Venuti advierte sobre la práctica indiscriminada y hegemónica de la traducción que se practica sobre todo en Occidente, pero cada vez más difundida en otras regiones del mundo, y cuyos efectos principales son una visión cada vez más monocultural del mundo y la imposición cada vez más clamorosa de una sola lengua. Un inmenso flujo de traducciones unidireccionales desde esa lengua hegemónica y una carencia absoluta hacia esa misma lengua. Asimismo, son de sobra conocidas las políticas de esos grandes consorcios editoriales que le exigen al traductor un uso de una norma panhispánica que ellos mismos no conocen y llaman un español neutro, que supuestamente resulte comprensible para todos los hablantes de español. Dicha política editorial, tan impuesta en México, solo tiene como efecto, por un lado, que ningún lector se reconozca como destinatario de esas traducciones y que la ajenidad que va implícita en toda traducción solamente se acentúe mucho más. Por el otro lado, que el estilo, el tono y el contenido de la traducción se difuminen. De ahí entonces que nosotros propongamos
traducir un texto literario para cada comunidad lingüística, es decir, por lo menos para cada variante del español. En este caso específico, el español de México. En este intento, creo que me estoy pasando. Llego yo. Yo decía en algún momento que, aquí no aparece, remitiéndome a los grandes traductólogos, yo quiero dejar presente también lo que han desarrollado en la Escuela de Tel Aviv, particularmente Itamar Ben-Zohar, seguido de Gideon Toury, pero también de Lefebvre. Itamar Ben-Zohar sostiene que en la traducción confluyen muchos agentes. El traductor, por supuesto, el autor quizá debería decir primero, el editor, los críticos de la traducción. En este proyecto nosotros tuvimos la suerte de trabajar de la mano con la autora, que no hizo pocas cosas, entre otras, confirmar que el trabajo que nosotros ya veníamos desarrollando cuando ella se unió a nuestro grupo, simplemente constataba que la metodología que nosotros habíamos adoptado era la adecuada. Nos reveló muchas cosas, nos reveló también que muchos del léxico que ella usa es un léxico creado por ella. Hay un léxico familiar que se queda circunscrito exclusivamente allí. ¿Por qué me detengo en esto? De sobra sabemos, los que nos dedicamos a la traducción, que no tenemos una relación como la desearíamos con los editores. El editor trabaja a espaldas del traductor en la mayoría de los casos. Son contados los casos, y sobre todo los míos personales, en que tengo la libertad absoluta de traducir como yo pienso que tiene que llevarse a cabo la traducción. Seguir trabajando a espaldas del traductor sin tratar de establecer un diálogo con el editor, con el autor, con los críticos, porque todos somos agentes de la traducción. La suerte de un libro no está solamente en el puro libro, está en manos del autor. Que el autor decida que su libro se traduce a una lengua o que no se traduce a otra lengua o que se traduce a una variante hegemónica puede determinar la suerte del libro, pero también el traductor y también el editor, por supuesto. Yo espero y siento que en México estamos viviendo nuevos momentos. Pienso que en un futuro podremos dialogar, quiero pensar que podremos dialogar, autor, traductor, editor, lector, porque el lector también, en la medida en que un texto se reconoce, lo difunde, lo recomienda. Yo espero eso, y este trabajo va encaminado también hacia eso. Perdonen que abuse de la palabra, pero los traductores no tenemos muchos espacios para compartir con el público, y ya yo abusé de la palabra. Muchas gracias. Ahora vamos a tener una intervención por parte de Dina Tagliolini sobre su experiencia con el italiano. Va a leer en italiano, pero hay una traducción, es la única intervención en italiano. No. Buonasera a tutti. L'Italia mi è sempre affascinata. Dal tempo in cui mio padre mi raccontò le meraviglie che aveva trovato in quel paese. Avevo forse 9, 10, 11 anni e sognavo con andare là. Il mio sogno si avverò quando ho finito gli studi per diventare medico e il governo del Messico mi ha concesso una borsa di studio per fare un anno di tirocinio ospedaliero nell'ospedale Umberto I dell'Università degli Studi di Roma, dove ho avuto l'onore di conoscere il professor Luigi Condorelli, distinto cardiologo, e tanti altri medici, omito i nomi.
cui ho imparato un modo diverso di trattare il paziente. Dopo qualche mese, tramite amici comuni, ho conosciuto chi sarebbe diventato mio marito. Ci siamo innamorati e un anno dopo, quando sono rientrata nel mio paese, ci siamo sposati e abbiamo avuto 2 figli, uno ingegnere di suono, l'altro fotografo. Con i ragazzi ho sempre parlato italiano perché ho considerato che per loro le lingue materne sono lo spagnolo e l'italiano. Posso dirvi che non ho mai studiato formalmente la lingua di Dante, ma sono tanti anni che la parlo, sarebbe una vergogna se non lo facesse di studiare. L'anno scorso mio figlio è stato parte della squadra di Barbara e Tomás per tradurre Demasiado Corazón di Pino Capucci e nella loro presentazione ho cominciato a pensare come avrei fatto per formare parte anch'io di una squadra per vivere un'esperienza simile. Grazie Barbara, Tomás, la squadra intera e a tutti voi per essere venuti questa sera da contattarci. Grazie. Angélica Vaillant nos va a leer una parte del capítulo 2. 1. Buonasera a tutti. Una vez terminada la demostración de las escuelas de informaciones virtuales, yo estaba ya desalentada, excluida por enésima vez en mi vida de la comunión con mis semejantes, consciente de que el faro de sufrimientos e injusticias que llevo arrastrando como la bolsota de nube plástico rígido con la que iba a jugar tenis no me permite participar en el inconsciente colectivo ni en gran parte de las manifestaciones humanas de vida social. Aún así, estaba sentada en mi lugar y habiendo ya saldado la cuota de inscripción, no podía abandonar la partida. El arranque de la psicoterapia consistía en una modesta meditación trascendental guiada por Renato Bock, que mientras tanto contaba y contaba el fajo de las crujientes ganancias. Con los ojos cerrados, era necesario despejar la mente de cualquier pensamiento, relajarse, aflojar las extremidades, no obstante la incomodidad de las sillas, inhalar profundamente, inflar la panza como globo, exhalar, volver a limpiar el cerebro, no pensar en nada. Era obligatorio sintonizarse en el campo electromagnético creado por el círculo de participantes, a fuerza de pensar en aquella nada abarrotada de recuerdos absurdos. Volví a evocar hasta la jeta de una conserje, Sergio, que cuando era niña se tomó con una olla de frijoles hirviendo y por lo tanto fue contratada ex lege por la Secretaría de Educación Pública como miembro de los sectores protegidos, famosa en toda la Prepia por el vicio de la botella. Gracias. Román Hernández, ingeniero eléctrico, nos va a hablar de sus opiniones sobre la traducción. Traducir. Hola, buenas noches. Seré muy breve. Traducir es una forma de trasladar el carácter, los sentimientos, los pensamientos y las emociones de una persona o colectividad a otra. Es algo más que tomar las palabras que tienen un mismo significado y escribirlas para intentar contar ideas en un código propio. Incluso leer puede ser una forma de traducir, porque cuando repetimos textos lo hacemos de una forma personal, reconstruyendo en el interior con palabras familiares aquello que se ha querido comunicar. Para traducir, tenemos que comprender con certeza la esencia de lo que se plantea y se desea dar a conocer. Luego entonces, reconstruir en palabras propias, pero con la verdadera intención de lo que se ha querido decir, y en ocasiones, aventurarnos a intentar construir ideas afines para las que no siempre tenemos palabras disponibles. Gracias. Valeria Telles Martínez, que ya participó del proyecto del año pasado, dentista, nos va a hablar de una comparación entre el proyecto Capucci y el proyecto Matteucci. Buenas noches. Como algunos de ustedes saben, el proyecto de traducción colectiva de una novela entera en el Instituto de Cultura Italiano comenzó el año pasado con la traducción de la novela Demasiado Corazón de Pino Capucci.
Y bueno, el resultado fue tan satisfactorio para nosotros que decidimos hacer este proyecto una vez más, ahora con Constelación Familiar. La diferencia entre los dos proyectos, bueno, las diferencias son tanto sutiles como abismales en muchos sentidos. Desde el grupo de traductores, que a pesar de que sí es muy heterogéneo, no sé, por ejemplo, en los del año pasado había más estudiantes de literatura, gente muy apegada a la lengua y a los idiomas. En este año hay muchos traductores profesionales, pero que son un poquito más pragmáticos y que en esta ocasión se decidieron aventar a traducir literatura. Además de, bueno, todos los que nos dedicamos a otras cosas, tenemos otras profesiones. Además de, bueno, de esta diferencia, hay una diferencia muy particular que es el acercamiento a cada una de las novelas. La novela de Pino Cacucci está ambientada en México, tiene un lenguaje un poquito, bueno, el lenguaje del autor es un poquito más estándar, lo comprendíamos mucho más fácil, las referencias culturales eran súper cercanas a nosotros, y en esta ocasión, pues la novela está ambientada en una Italia, para algunos, no para todos, para algunos un poco lejana, no solo en cuestión de temporalidad, sino en cuestión del lenguaje de la autora, que utiliza registros en una misma frase, desde muy alto, un registro áurico, a un registro ínfimo, muy bajo, además de diferentes dialectos, cosas que muchos no entendíamos y que al momento de traducir también teníamos que tomar esos recursos y utilizar en español un lenguaje elevado y a la vez un lenguaje bajo, ¿no? De todo tipo. Entonces, bueno, eso es una gran diferencia. En ese sentido, el año pasado, por causas de fuerza mayor, no tuvimos la oportunidad de estar en contacto, o de que el autor viniera con nosotros, nos ayudara, nos apoyara, no sé, diferente. Esta ocasión tenemos aquí a Rosa, que no solamente está presente en este momento, sino que nos ayudó, nos asesoró en la traducción, nos quitaba dudas y sobre todo nos daba muchos permisos de inventar, de ser creativos, de hacer muchas cosas, ¿no? Todo con su permiso, su opinión, y bueno, eso fue increíble, esa colaboración con ella, ¿no? Y bueno, lo que yo quiero resaltar más allá de comparar los dos proyectos es que el colectivo de traducción que estamos formando, que es un equipo, ha madurado, ha crecido durante este tiempo. Ya los dos proyectos ya son distintos, pero han madurado. Asimismo, yo he madurado como traductora gracias a eso, porque el proyecto Cacucci fue mi primera experiencia como traductora. Y ahorita, bueno, crecí muchísimo más aún, ¿no? Y creo que también el colectivo como tal ha crecido mucho, ha madurado, por lo cual yo espero que se siga haciendo, porque creo en este proyecto, creo en que este tipo de proyectos van a acercar a la gente a la lectura, a la cultura. Por lo tanto, pues me encantaría que que tradujéramos muchos libros más, sobre todo, bueno, si tenemos apoyo de los autores, el apoyo del instituto y bueno, el apoyo de las editoriales de este país. Bueno, muchas gracias. Dina Villaseñor va a leer una parte del capítulo 2. ¿Cómo sale? Un funesto día me desarrollé y, como se decía entre los aldeanos, fui elevada al rango señorita. Me cayó de golpe la menarca, evento de la vida femenina cuyo solo nombre evoca la amenaza de una enfermedad incurable. Fui víctima de un hediondo sangrado mensual. Para contenerlo eficazmente era obligatorio usar una flácida toalla sanitaria para señoras, una especie inmunda de salchichota de algodón comezonzuda, muy pronto embebida de plasma grumoso, destinada a retorcerse entre el recubrimiento de las pantaletas y los pobres genitales humedecidos a ultranza, transformados en vivero de bacterias y emanante de vergonzosos hedores a sangre descompuesta.
Paralelamente, fui víctima de la exagerada acentuación de los caracteres sexuales femeninos. Un vello fino, parecido a pashmina, cubrió mi labio superior. En el curso de una horrenda noche de fiebre, me brotaron 2 enormes chichotas, protuberancias que disgustaron a mi madre teórica del busto copa de champán. El demonio del encorvetamiento corporal debido a los inevitables terremotos hormonales tocaba la puerta de la casa. Mi madre le cerraría el paso con arma blanca. Estaba lista para pasar sobre mi cadáver con su minúsculo Fiat 126 blanco especial. Ella sabía lo que debía hacer. Empezó la campaña militar. Nada que ver con la guerra de los 30 años. Me impuso irracionales abstenciones de alimentos que, además de resecar la masa magra de mi cuerpo de buena impotencia, me iban a conferir lucidez mental y agilidad del pensamiento. Y en segundo lugar, el insomnio, el aumento del índice glicémico en la sangre, consecuencia de atracones con pastelitos rellenos de crema chantilly y pasitas que me conseguí escondidas, antecedente de un posible desarrollo de diabetes. El efecto de los ayunos fue una esclerotizada obsesión por la comida, idealizada en un mensajero de amor. Así se explica la incesante búsqueda de cocineros. No importa el sexo, la raza, la religión, el signo zodiacal, que todavía me atormenta. Vivo con el anhelo de encontrar cocineros que me elaboren una comida. Nunca entendí qué platillo logrará romper el hechizo. Nunca lo he sabido. Basta que tenga apariencia simple, sin embargo, muy elaborada. Pero, desafortunadamente, después de que esos desventurados se la rifaron para complacerme, cada guiso me desilusiona. Frente a 2 croquetas de papa o una porcioncita de espagueti al pomodoro, mi sentimiento oscila entre el deseo y el abatimiento y el deseo. No sé cómo comer, aún no he aprendido. El placer de la comida es demasiado intenso y requiere costumbre, frecuencia, disciplina. Nunca he sabido lo que es una comida completa, después de la cual ya no estoy obsesionada por el hambre. Moriré hambrienta. Angélica Valiant nos va a hablar de su experiencia. Innanzitutto vorrei dirvi che cercherò di essere breve, ya que sarò io stessa a fare la traduzione del mio intervento. Antes que nada, es que decir que, bueno, voy a ser un poquito rápido porque voy a ser yo quien va a hacer la traduzione de mi discorso. Ogni volta che si vive un sogno, di solito i ringraziamenti del sogno vanno alle persone che ci hanno aiutato a realizzarlo. Muchísimas veces cuando se tiene un sueño, los agradecimientos van a las personas que nos ayudaron a hacerlo realidad. Nel mio caso sono state tante, purtroppo non tutti quante sono potute venire, quindi diciamo mi limiterò a citare quelle che sono presenti in sala. En mi caso son muchísimas, desafortunadamente muchas no pudieron venir, pero en fin, me voy a limitar a nombrar a aquellas che stanno in sala. L'Istituto Italiano di Cultura, che per me è la mia seconda casa, vengo qua quasi ogni giorno, se non vengo un giorno divento pazza, proprio veramente. El Instituto Italiano de Cultura, que es para mí una segunda casa, vengo aquí todos los días, en verdad, y si un día no vengo, no sé, no siento que sea yo misma, no sé cómo explicarlo. Dall'altra parte vorrei ringraziare tutti quanti i professori di italiano, che potrei dire che sono i principali archetici dell'amore que provo proprio per l'Italia, todos mis profesores de italiano que son los testigos principales del ferviente amor que siento por Italia. Tutti quanti i miei amici italiani che sono stati le principali persone a conoscere questo progetto e che ogni volta che vado in Italia mi fanno sentire proprio a casa. A todos mis amigos italianos que son las primeras personas a enterarse de este proyecto y que cada vez que regreso en Italia me hacen sentir como en casa.
A tutta la mia famiglia, specialmente mio padre, che oggi è qua con me a condividere questa gioia, sei l'uomo più importante nella mia vita e sei, da quando ero bambina, il modello mio da seguire. A toda mi familia y sobre todo a mi padre, que se encuentra hoy conmigo a compartir esta alegría. Eres el hombre más importante en mi vida y el modelo a seguir desde el día che nasci. Al dottore Marco Marica, che da quando è arrivato qua a Città del Messico ha fatto di questo istituto un posto più incredibile, ritengo io, e grazie per tutto l'aiuto che ci ha dato, dottore Marica. Al doctor Marco Marica, el director del instituto, que desde que llegó a este instituto lo ha hecho un lugar mucho más padre, lo ve así, y bueno, nos ha dado su apoyo en todo. A tutti quanti i miei compagni di lezione che sono stati con me, a todos mis compañeros de clase que han estado conmigo, al traduttore, scrittore e linguista Tomás Serrano, che grazie a lui che mi sono resa conto quanto parlo e scrivo male lo spagnolo, ma è sempre grazie a lui che credo di essermi migliorata un po', non so. E al escritor, traductor y lingüista Tomás Serrano, que fue gracias a él que me di cuenta lo mal que hablo y escribo el español, pero gracias a él ya mejoré y me siento mejor. Naturalmente ringrazio la signorina Rosa Mateucci, l'autrice di questo libro. Rosa col tuo arricchito e pazzo linguaggio non soltanto mi hai fatto ridere, ma pure le esperienze della protagonista sono state proprio come mie. Hai fatto questo libro in un modo veramente incredibile, mi hai fatto riflettere sulla vita e mi hai scaldato l'anima tanto, veramente tanto. Grazie per aver scritto questo romanzo. A la señorita Mateucci, que con el lenguaje tan rico y tan diverso que ocupó en el libro, no sé, nos hacía reír muchísimo, pero también nos hacía reflexionar sobre lo que era la vida. Me calentó muchísimo el alma y no sé, la ringrazio muchísimo. Y finalmente, finalmente, ma non per importanza, la traduttrice linguista Barbara Bertoni. Barbara, te lo avevo detto già di persona, ma questa sera vorrei dirlo proprio davanti a tutti. Se non fosse stato per te, io mai e poi mai avrei scoperto questo bellissimo mestiere della traduzione, e grazie a te è nata una bellissima passione in me che oggi, non lo so, posso dirla, posso essere qua. Hai saputo farmi un regalo che in questo diventa realtà. A la traductora y lingüista Barbara Bertoni, de no haber sido por ella, yo jamás habría descubierto el fascinante mundo de la traducción. Fue ella quien hizo que me naciera esta pasión, y sin ella me dio un regalo increíble que de no haber sido por ella non lo estaría haciendo realidad esta noche. Tante grazie a tutti di essere venuti e grazie a todos por haber venido. Gracias, Angélica. Y ahora vamos a leer algo del capítulo 8, Valeria Telles Martínez. Bueno, esta lectura para mí es muy importante, no solo porque es un fragmento del capítulo que yo traduje, sino porque me ha hecho reflexionar en cuanto a la forma en la que todos tratamos a los adultos mayores, y me ha hecho recordar en que nuestros padres, nuestros hermanos y nosotros mismos, si bien nos va, en algún momento de la vida vamos a llegar a esa etapa. Como yo la había internado en la casa de reposo, Hijas del Sagrado Corazón de Jesús, mi madre, molesta, no me dirigía la palabra. Le daba una chupada a los diuréticos y los escondía bajo el cubrecolchón. Por despecho, mantenía las cánulas colgando fuera de las narinas. En el instituto andaba sin calzones, porque ahí, a diferencia del hospital, se pagaba pensión y por eso se puede derogar el reglamento. Pero eso no bastó para aplacar su resentimiento. En el pueblo, cuando se hablaba de las instituciones para ancianos, se hacía siempre con una pena de desprecio. Si un octogenario desaparecía del mapa y no había obituarios en el muro del callejón
que desde Vía del Corso llegaba al mercado, la gente murmuraba: ya está con los viejitos, como si el ausente fuese culpable de ser anciano y por lo tanto tuviese que sufrir el exilio perpetuo en un hospital, en el que la única esperanza era la muerte por causas naturales. ¿Ya no era autosuficiente? ¿No era capaz de repetir con decencia los actos de toda una vida? ¿Necesitaba ayuda hasta para ponerse los calzoncillos? ¿Salía a la calle y vagaba olvidando su propio nombre de pila? ¿Tropezaba en los escalones, caía al suelo y se fracturaba un huesín? Los descendientes no soportaban la idea de semejante vejestorio, ni siquiera si se quedaba en su propia casa. Los hijos no tenían tiempo ni energía que desperdiciar para asistirlo cotidianamente. El réprobo era enviado a la ermita de la vergüenza y aislado de la vista de los demás. La vejez es una bruja horrenda y los ancianos, por su repelente manifestación social, deben esconderse. Verónica Paz López nos va a hablar de las ventajas y desventajas de traducir en grupo y de su experiencia. Buonasera a tutti, prima di cominciare vi dirò che se sarò io stessa a fare la traduzione simultanea, questo perché ci abbiamo gente che parla soltanto l'italiano e veramente tantissima gente che parla soltanto lo spagnolo. E oggi vi parlerò sulle vantaggi e gli svantaggi di tradurre in gruppo ed anche compartirò con voi un po' della mia esperienza al DS con nuestro grupo bellísimo. Buenas noches, antes de comenzar quiero anunciarles que haré la traducción simultánea, dado que hay gente que solamente habla italiano y por lo tanto hay mucha gente que habla nada más español. Les voy a hablar sobre las ventajas y desventajas de traducir en grupo y también les voy a compartir un poco de mi experiencia al trabajar con este gruppo bellissimo. Sulle svantaggi trovai 4 punti importantissimi, ci considero così. Sono che si lavora meno stressati, dall'altra parte posso dirvi che i tempi di ricerca, i tempi di investigazione, mi dispiace, vengono ridotti dal punto in cui tutti nel gruppo partecipano, discutono e apportano tantissime idee e così abbiamo avuto una maggiore diversità di punti di vista ed anche di alternative. Il lavoro si arricchisce ed anche le frustraciones se minimizzano. En cuanto a las ventajas les puedo decir que son 4 importantes que encontré. La primera sería se trabaja menos estresado, los tiempos de investigación se reducen dado que todos en el grupo participamos, discutimos y aportamos diversas ideas. Así tuvimos la oportunidad de tener una mayor diversidad de puntos de vista y alternativas. Nuestro trabajo se enriqueció y las frustraciones se minimizaron. Sulle svantaggi trovai soltanto una, questo è perché veramente non è facile trovare svantaggi, perché questo gruppo è stato bellissimo. L'unica che trovai è che salgono fuori discussioni, questo per i diversi opinioni che abbiamo avuto. En cuanto a las desventajas encontré solo una. Esto es porque haber trabajado con un grupo tan bonito lo hace difícil. La única que encontré fue que surgen discusiones dados los diversos puntos de vista. Un altro punto, sulla mia esperienza posso dirvi che l'apprendimento che ottenni è stato, ritengo sia la parte più importante. All'inizio non credevo che questo progetto fosse così completo, questo dato perché non soltanto vi l'opportunità di ampliare le mie sfere culturali, ma grammaticali e sociali. Sono cresciuta anche come persona e ebbi la fortuna di ampliare il mio vocabolario in italiano, inglese e anche spagnolo. Lavorare con Rosa Matteucci, l'ho già detto Angelica prima, poi tutti voi, e anche credo che Tomás anche l'ha detto. Ci penso che tale Rosa te lo dico di cuore,
al momento in cui comincia a tradurla mi sono resa conto che è una persona veramente brava e umile, ed anche quanto trasparente si è comportata quando scrisse Costellazione familiare. Come ultimo punto vi dirò che lavorare sotto la tutela dei linguisti Totma Serrano e Barbara Bertoni è definitivamente stata e sarà un'attività che mai smetterò di fare finché mi sarà possibile. En cuanto a mi experiencia, les puedo compartir que el aprendizaje que obtuve considero sea la parte más importante. Al inicio no consideré que fuese encontrar este proyecto tan completo, dado que no solo aumentó el ámbito cultural, pero también gramatical y social. Crecí como persona, que es importante. Tuve la fortuna de incrementar también mi vocabulario en italiano, español e inglés. Esto, dado que a veces me fue más fácil traducir del italiano al inglés y posteriormente al español. Trabajar con Rosa, trabajar con Rosa fue una experiencia fantástica. Una vez que comencé a traducirla me di cuenta cuán inteligente y sencilla es como persona y cuán transparente se comportó al escribir Constelación Familiar. Como último punto les puedo decir que trabajar bajo la tutela de los lingüistas Tomás Serrano y Bárbara Bertoni fue y será una actividad que nunca dejaré de realizar mientras me sea posible. Tante grazie. Carla Esparza también va a hablar de un poco de los problemas de traducción. Bueno, yo nada más voy a hablar en español. Bueno, ya dijeron que tuvimos muchos problemas al traducir la novela porque hay muchas referencias culturales, el uso de palabras pues no siempre es el mismo y el vocabulario es muy amplio. Entonces, pues para quienes no tenemos un conocimiento tan amplio de la lengua, pues sí nos fue muy difícil hacerlo. Por fortuna, los últimos días tuvimos a Rosa, como ya lo han dicho, para que nos ayudara a traducir algunas partes y nos dijeran, ¿sabes qué? Si no puedo poner una palabra, yo les doy permiso de poner otra, porque tampoco se trataba de perder el sentido de lo que estaba escrito. Y si de alguna manera se entendía lo que quería decir, entonces estábamos pues haciendo un buen trabajo. El uso de palabras, de verdad, para mí, bueno, tanto de palabras y de frases para mí fue muy complicado, porque, o sea, son tantas cosas mezcladas que yo no quería como atragantarme con todo eso, sino que quería que fluyera para que también el lector hiciera parte de sí el texto. Y creo que hicimos un buen trabajo, no fue fácil, pero al final lo logramos. Gracias. Y ahora Carla Esparza y Rafael Hernández Aguilar nos van a leer algo del capítulo 3. Rafael será el perro Leporí y Carla Rosa Mateu. Gracias. De repente me encuentro en un cuento de hadas donde los animales hablan. Te quiero. Dice Leporí, con la voz de los personajes de un sueño. Lepe, enséñame a ser perrita. El perro me mira perplejo, como si no hubiese escuchado. Me froto los ojos. El perro se ha transformado. Ahora se pone un par de lentecitos redondos y en la pata anterior derecha empuña una varita de avellano. Luce una corbata de moño, un chalequito con 3 botones de nácar, de los cuales cuelga la cadena de un reloj de bolsillo y un saquito de lana de óptima calidad. Está sentado detrás de una minúscula cátedra, coronada por la bitácora negra encuadernada en piel de escualo. Es el maestro Leprini. Con extrema cautela, abre la lista, la ojea humectándose la uñita,
Se acomoda los lentecitos sobre la nariz y comienza a pasar lista. Freda, Kim, Tom, Wo. Nadie responde. Me siento culpable. Murmuro un plébil ausentes, en memoria de los pastores alemanes del abuelo. Luego continúa. Casi no me atrevo a respirar. En el silencio se oye solo el murmuro submarino de los pececitos de la fuente. ¿Y entonces esta clase no vino nadie? ¿Y tú quién eres? ¿Solo estás tú? ¿Por qué no vinieron los demás? Señor maestro, todos están muertos. Lebriña enmudece. Después, con poderosos estornudos, expresa sus condolencias tardías por los cachorritos que volaron al cielo. Quisiera recitar un ave, pero tengo miedo de incomodarlo. Tal vez se ofenda. Entonces lo hago mentalmente, y ya que en esas estamos, digo también un Pater y un Gloria. La bitácora vuelve a cerrarse sola con un ruido sordo. La clase continúa para beneficio de un solo alumno. Para comenzar, si quieres merecerte el título de perro, tendrás que roer el hueso. Y ahí la orden me agarra desprevenida. Me sonrojo, retrocedo. ¿Y cómo le hago para roer un hueso si hasta corro el riesgo de destrozarme los dientes con la pura cosa de parmesano? El hueso no es para mí. ¿De veras que eres estulta? Para nosotros los perros, roer huesos significa rendir homenaje a nuestros padres chacales. En otros tiempos, nuestros padres estaban obligados a perseguir leones, tigres y panteras en las cacerías. Como verdaderos pobretones que eran, aprovechaban las obras de aquellos ricachones. Se comían los restos y en ocasiones, como está escrito en el libro de oro de los perros, encontraban solamente los huesos. El día de hoy roerlos es un tributo a la memoria de aquellos tiempos antiquísimos. Lebriñe me mira severo y se encoge de hombros, considerándome indigna de su atención. Te revolcarás en la carroña indímine de las carreteras provinciales, municipales y rural y vegetal. Mejor si es de ratas muertas. Cada 15 días te tragarás el cerotito doctor perro. No, caca de perro nunca, señor maestro. El grito se me escapa de la garganta por instinto. Ahí va un segundo, lo abrazo en mis manos. Me dan ganas de llorar. ¿Cómo eres estúpida? Las heces son un magnífico suplemento alimenticio. Recuerda acumular provisiones para tiempos difíciles. Ocultarás el botín bajo tierra. Harás que tu pelo se erice sobre la espalda para ahuyentar al enemigo. Así parecerás más grande. Cuando te encuentres con un perro, ya sea macho o hembra, intercambiarán sus tarjetas de presentación. Olerás el trasero del otro y mientras tanto ofrecerás el tuyo para su satisfacción pragmática. Yo no camino en cuatro patas, lo mío es la bipedestación. Ah, me importa un bledo. Los modales deben respetarse. Sigamos adelante. Despulgarás todos los días. Te lamerás el pelaje y las patitas. Los dientes los limpias royendo los huesitos. Pero ya que dijiste que no quieres intentarlo, mantendrás los dientes sucios. Así tendrás sarro después que orrea. Quedarás chimuela. Pero nosotros tenemos la espuma de baño. Nos bañamos en la regadera. Para los dientes usamos un cepillo y la pasta dental, que sabe fresca y deja el aliento perfecto. Aullarás a la luna llena y al sonido de las campanas, así como lo hacían los padres chacales en las largas noches de la estepa. La entonación será melancólica y sentimental, a la vieja usanza. Después de hacer tus pequeñas necesidades, rascarás la tierra con las uñotas para enterrar las deyecciones. El enemigo nunca debe de encontrar tu rastro. Rosa, nunca llegarás a ser un perro. Lo miro esperanzada, guiño un ojo. Tal vez cambie de idea. Olvídate del paraíso. Disculpa, ¿pero qué tiene que ver el paraíso? Tiene que ver. Solo los perros van al paraíso. Calla duramente, después agrega. Da un besito. Ahí te encargo, no le cuentes a nadie lo que platicamos. Siento una gran tristeza, el sueño está por terminar. Arriesgo una última pregunta. Pero ustedes los perros, ¿cómo ven? ¿A color o en blanco y negro?
señora Cristina del Castillo nos lee del capítulo 10. Capítulo 10. Para hacerle lugar a mi mamá, exhumamos a la bisabuela Permatei, aparecida de ultratumba en forma de momia reseca, perfectamente conservada, medias, bombacha, fondo, falda, enagua, corpiño y botines con hebilla. En el ataúd, pulverizado al contacto con el aire, brilló la alianza nupcial con incrustaciones de minúsculos fragmentos de piel color tabaco. El sepulturero, con ademán ceremonioso, me la entregó. La froté largo rato en mis shorts. El perro, excitado por la mumiecita, quería hacerla trizas, o al menos explorar su mausoleo. Estaba extasiado por los efluvios que habían salido en forma de nubecitas polvorientas. Ladraba sin parar, raspaba el muro debajo del nicho, caían pedacitos de yeso. El sepulturero estornudó nervioso. Que el perro dejara de gemir nos podía delatar. Nadie debía descubrir lo que estábamos haciendo, porque para exhumar a los difuntos se necesita la aprobación de la policía mortuoria. El sepulturero se puso unos guantes estilo Mazinger Z, tan rígidos y acolchonados que no lograba doblar los dedos. Hurgaba dentro del nicho, maldiciendo en voz baja. Por momentos sonaba un celular con distintos tonos según la persona que llamaba. Maullidos de gato nacido ciego, orgasmo femenino. El sepulturero no quería al perro entre los pies. Leporí, por despecho, le orinó las botas de hule, sin que él se percatara. In secundis, se orinó también en la lápida de la bisabuela Pierre Matei, que el obrero iba a llevar al cortador de mármol para que en el lado sin adornos pusiese el nombre de mi madre. El perro siguió con ojos vigilantes todas las maniobras de desmembramiento de la antepasada, destinada a ser trasladada en un contenedor metálico idóneo para uso en cementerios. La bisabuela, así empaquetada, fue empotrada en un rincón a la derecha del pequeño altar de la capilla, adornado con las fotos de los parientes. Terminado el trabajo, se transformó en un escalón para poner un florero con gladiolas o una palma enana. Yo me senté ahí, estaba cómodo. Leporí, mientras tanto, acorralaba lagartijas y grillos. No se quería ir. A media mañana, dos tristes pueblerinas me sorprendieron jalándolo. Al ver al perro empecinado, esbozaron una compungida sonrisa de circunstancia. ¡Mira! Ese perrito no quiere abandonar a la pobre señora Rafaela. Era tan linda, tan buena. Y diciendo esto, lanzaron una mirada de bien educada cortesía a la capilla. ¡Qué patrona muerta ni qué nada! El perro quería revolver los pobres restos de la bisabuela. María Ulloa Montes nos va a hablar de su experiencia. Muchas gracias, buenas noches. Estoy un poquito nerviosa, tengo pánico escénico. Espero que no se me vaya ninguna palabra. En las largas noches de fin de octubre, solía entretenerme en compañía de una chinche verde. Miraba fijamente la chimenea donde ardían los grandes troncos, hipnotizada por las lenguas de fuego. Como todos saben, cuando se acerca el otoño, las chinches mutan la librea veraniega del verde al pardo, luego mueren. Nadie se preocupa de su suerte, ni las vela, ni les ofrece un último adiós. No tienen una capilla familiar. Aún así vivieron. Nunca he sabido si cuando nacen de color verde apesten, aunque puedo afirmar que de pardo, si se las aplasta, desprenden un obsceno olor a pedo de ballena. Este pequeño fragmento forma parte del capítulo que traduje y que me divirtió muchísimo. Me hubiese gustado que Rosa estuviese. Sí, voy a respetar el S en mi intervención, es una pequeña
broma que tenemos con el es, el hubiere y el hubiese, cuando tradujimos esta parte. Aunque a decir verdad, recibí muchos regaños, pues me equivoqué de versión a la hora de mandar mi capítulo, y la que llegó a mis compañeros y a los profesores estuvo muy poco traducida, me aculpa. Leer un libro de por sí es meterse en lo más recóndito del pensamiento del autor, es entenderlo y a veces también nos hace entendernos. Pero aunque hace mucho tiempo decidí que intentaría leer lo menos posible las traducciones en otros idiomas, claro, siempre y cuando conozca el idioma, sería muy difícil ponerme la meta de leer un libro en coreano en una semana. Leer un libro traducido es leer al autor y, ahora lo descubro, también al traductor. El traductor intenta, aún de manera más exacta y compleja, entender al escritor. No es que lo intente, en realidad lo tiene que hacer, es su trabajo. Tenemos que contextualizarnos en lengua, país, cultura, época y, por supuesto, en las palabras. Las benditas palabras que nos hacen buscar los escritores. Hoy puedo decir que al menos 100 palabras se adhirieron a mi léxico coloquial. También puedo decir que gracias a Rosa supimos por qué decidió usar tal o cual palabra. Y eso, querido público, es muy difícil de encontrar. Ella estuvo para nosotros explicando ciertas palabras y su significado personal. Rosa es una autora a la que le encanta inventar palabras, ya lo leerán en su libro, ya todos lo dijimos. Le fascina, además, que uno las busque, que uno aprenda, que se quiebre la cabeza, porque como nos dijo un día, bueno, eso nunca lo sabrían porque yo lo inventé. O como mezcla palabras de un dialecto y otro, y nos tiene todo el día entero intentando descifrar de dónde viene la palabra. Más de uno de nosotros decíamos, es que yo ayer hablé con un amigo en Italia y me dijo que no sabe qué significa. Entonces, no sé de qué dialecto sean. Aunque no solo es una suerte contar con su presencia, sino que compartir el poco tiempo también fue esencial para entender a todos sus personajes, lo que la autora vivió y lo que te hace vivir al leer sus páginas. Aunque además, además me revivió el cariño que le tengo a los perritos, perruchos, perruchines, cánidos y demás acepciones que encontramos para los peludos de 4 patas. Con una lista bastante más corta que la suya, intuyo que del lado materno es un poco extensa la mía. En mi historia de vida he tenido 3 perritos que me marcaron profundamente, y en especial el último, un maltés que recientemente falleció, se coló en mi memoria. Una noche antes de la última revisión de mi capítulo, sentí como subía a mi cama y dormía conmigo. De hecho, me desperté diciendo, Fluky, espera, quédate aquí, ¿no? Y luego caí en cuenta de que no había ningún Fluky y que ya me tenía que levantar para irme a clase, ¿no? A esta clase justamente. El lunes que pasó, Rosa nos explicó cómo para ella era un gusto escuchar de viva voz la traducción de su libro. Y al mismo tiempo, el dolor que le produce porque revive momentos y situaciones que no son todo risas, ¿no? La frase que en ese momento me apareció en la mente, estoy traduciendo un libro, no me llegó hasta ese momento en que nos contó qué le pasaba a ella, si era bueno, si era malo, qué le hacía sentir todo lo que estábamos diciendo, su sufrimiento y la emoción. Fue, al menos para mí, el instante en que como un relámpago entendí qué estábamos haciendo en este curso. No es simplemente meternos en la piel del escritor o la escritora, intentar entender e inyectar las palabras, el idioma que debe ser traducido. Es un compromiso con lo que se traduce, con la autora que en este caso además está presente, escucha nuestras ideas y nos regala su visión. Va más allá de lo que creemos que se escucha bien, o lo que según nosotros debiese ir en tal o cual parte. Como nos decía Tomás, y lo voy a parafrasear, el texto te habla, no puedes imponer nada tú, porque es el texto de otra persona, no es tuyo y debe ser respetado. Una traducción no es fácil, además éramos 30 manos, 15 personas, pero gracias a tantas cabezas trabajando para un solo fin, que es el fin de la traducción, se convirtió en un encuentro ameno y nuevo, para mí fascinante. Muchas gracias, Rosa, por regalarnos una novela seria, divertida al mismo tiempo y compartir tu tiempo con nosotros, tus traductores, y gracias a Bárbara y a Tomás por enseñarnos y vestir. Yo, que vengo del trópico, donde reinan los insectos, creo que sí, las chinches apestan, sean verdes, amarillas, cafés y negras. Muchas gracias. Y ahora dejamos la palabra a Rosa Mateucci.
Io parlerò in italiano però, se non mi capite qualcuno mi traduce. Ce ne sono qui 15. Per me questa è... Io ringrazio tutti e sono veramente molto emozionata e commossa perché non pensavo che mi avrebbe fatto questa sensazione e dato questa emozione. I miei libri sono stati già tradotti in altre lingue, io ho avuto contatto con le mie traduttrici che però erano persone singole, quella in tedesco, quella in francese, che mi hanno manifestato sentimenti di grande simpatia, affetto. Anche il romanzo adesso viene tradotto anche in francese e questa traduttrice mi ha scritto, è una sfida, è una gioia da tutti perché io uso questa lingua molto particolare e loro me l'hanno già illustrata, ma in questo caso l'emozione è ancora più forte perché io ho studiato lo spagnolo all'università, quindi non lo so parlare, però lo capisco e lo leggo, ma non mi ero mai posta una cosa che ho scoperto adesso perché me l'ha detta Barbara, cioè non avevo mai pensato del fatto che i testi tradotti in spagnolo fossero tradotti, come diceva Thomas, in un idioma mediocre, standard, probabilmente incomprensibile per molti versi a tutta la popolazione sia messicana che della Latina America. Nel caso del mio romanzo, in cui c'è appunto un linguaggio molto particolare, la sfida è stata 2 volte ancora più importante. Io sono onoratissima e fierissima di essere stata tradotta in spagnolo messicano. Non voglio essere tradotta in spagnolo, voglio essere tradotta solo in spagnolo messicano, anche perché il mio primo romanzo Lourdes è stato tradotto in spagnolo, io l'ho anche riletto e alla luce del laboratorio a cui ho assistito mi sono resa conto che era stato tradotto con una lingua molto mediocre, per cui si sono perse sicuramente molte sfumature. È stato molto divertente. Qui vedete la mia mamma e la abuela Francesca, in una foto scattata nel 1938 a Missione al Mare, che dà molto... Questo è un romanzo, una storia di madre e figlia, no? Quindi sono una madre e una figlia nel mare della vita. Per cui ecco, ho fatto questa scoperta e ho capito che è come se noi italiani, perché un pochino lo spagnolo messicano lo capisco, ho capito che è come se noi italiani fossimo costretti a leggere gli autori stranieri, che ne so, tradotti in genovese, il che lo trovo terribile. Quindi ripeto ancora una volta, voglio assolutamente essere tradotta solo in messicano. Per me è stata una gioia perché qui vedete la governante della mia mamma, la temibile Fro, la tedesca, e la mia mamma è la bambina a destra e quello è il suo cugino. La Flo ritorna molto in questo romanzo ed è stato molto bello perché, ripeto, io non ho una conoscenza approfondita della lingua spagnola messicana, però quando sono stata con loro al laboratorio, siccome io uso molte frasi con dei diminutivi, gli ho detto inventatevi delle parole che abbiano delle assonanze con le parole che invento io. Loro si sono divertiti molto, quella sfilata del perro, perrito, peruccito, perocchino, no? Tutti questi vezzeggiativi che io uso per i cani. Comunque è stato un lavoro straordinario, io sono felicissima, sono onoratissima di stare qui, sono grata a Barbara che mi ha cercato per questa cosa, ero assolutamente consapevole che il romanzo, a me mi studiano gli italianisti in Italia perché ho uno stile unico, per cui ero consapevole che sarebbe stato un lavoro molto difficile, però Barbara e Tommaso sono stati straordinari e fondamentalmente sono stati bravissimi tutti questi giovani che si sono cimentati in questa opera. Qui vedete ancora la mia mamma con la abuela Francesca in una foto appunto degli anni 30. Grazie al dottor Marica che ha avuto la pazienza di avere a che fare con me da lontano, la pazzia e la pazienza. Io ho avuto dei contatti con il Marica che sono cominciati il mese di settembre, quindi si hanno detto in una maniera molto formale, diplomatica, gentile dottoressa, caro dottore. Poi dopo, quando sono arrivata a Guadalajara, adesso ci parliamo in dialetto, insomma. Per cui grazie a tutti, grazie per essere venuti, spero che leggete questo romanzo, che è un romanzo che fa ridere e piangere. Grazie.
Poi c'era questo personaggio abominevole, che era una specie di poeta locale di Guadalajara, che ha parlato 45 minuti, cioè una cosa terribile. Poi leggeva delle poesie immonde, mi ha anche regalato 2 testi che la Bertoni ha trasportato nella borsa, poi io ho buttato nella basura a Città del Messico. Invece quell'altro signore, quello con la barba, quello è un uruguayo che è un professore di letteratura spagnola in Uppsala. Però vi giuro, quello lì che sta vicino, terribile, ha parlato poi 40 minuti, una cosa terrificante, poi delle poesie idiote, cioè mezze in spagnolo, mezze in inglese, terribile. E io ho ricevuto questo diploma di ponente. Adesso un altro modo da confermare. E l'ultima, questi sono i traduttori. Laura Berlusco Guerrero, Sonia Bertozzi, Dina Elia Villaseñor, Tomás Serrano, Rosa Mateucci. E perdón, Barbara. State fotografando?